El fútbol latinoamericano, y en especial el mexicano, se vistió de luto tras confirmarse la noticia del fallecimiento de Víctor Manuel Vucetich, el reconocido director técnico que marcó a varias generaciones de jugadores y aficionados. A los 71 años, su partida no solo deja un vacío en el ámbito deportivo, sino también en el corazón de quienes lo conocieron fuera de las canchas. Su hija, visiblemente afectada, protagonizó una de las escenas más conmovedoras durante el funeral, donde los asistentes no pudieron contener las lágrimas ante el dolor de la familia. La vida de Vucetich fue un recorrido lleno de éxitos, sacrificios y momentos que lo convirtieron en leyenda, conocido como el Rey Midas del fútbol mexicano. Debido a su capacidad para transformar equipos en campeones, su legado se extiende más allá de los trofeos. Representa disciplina, liderazgo y pasión. Los orígenes de una leyenda. Víctor Manuel Vucetich nació el 15 de junio de 1955 en Tampico, Tamaulipas, en el seno de una familia de clase media trabajadora que valoraba profundamente la disciplina y el esfuerzo. Su infancia estuvo marcada por un entorno donde el deporte convivía con la educación tradicional, y desde los primeros años se distinguió por una gran determinación. Aunque no provenía de una dinastía futbolística, desde niño se sintió atraído por el balón, participando en partidos callejeros que forjaron su carácter competitivo. En la escuela mostró inclinaciones hacia las matemáticas y la organización, cualidades que más adelante se reflejarían en su estilo meticuloso como entrenador. Amigos de la infancia han recordado que Víctor era un muchacho callado, pero muy observador, que prefería analizar antes que hablar, y que siempre buscaba entender cómo mejorar en cada jugada. Su carrera como futbolista profesional fue breve y sin grandes titulares, pero no irrelevante. Se desempeñó como mediocampista en equipos modestos, principalmente en la Segunda División Mexicana. Ese paso, aunque discreto, le permitió conocer desde dentro las dificultades que afrontan los jugadores que no siempre cuentan con recursos o con la visibilidad de los clubes más poderosos. Aquella experiencia sería clave en el futuro. Vucetich desarrolló una sensibilidad particular para entender las necesidades de plantillas heterogéneas, muchas veces integradas por jóvenes con trayectorias irregulares. Cuando decidió colgar los botines, lo hizo con una claridad poco común. Su destino estaba en los banquillos. En 1988, comenzó su camino como entrenador al frente de Nesa, un equipo modesto con el que demostró rápidamente su capacidad para organizar y generar resultados. En pocos meses, se hablaba de un técnico con visión estratégica, que entendía que el fútbol no solo era cuestión de talento individual, sino de estructura colectiva. Poco después llegó a León, donde conquistó el título de liga en 1991-92, un hito que marcaría el inicio de una reputación que no haría más que crecer. En ese campeonato, Vucetich mostró ya rasgos de su estilo: orden defensivo, pragmatismo y confianza en jugadores que otros técnicos consideraban secundarios. León pasó de ser un equipo con aspiraciones limitadas a protagonista del torneo, lo que consolidó la figura del joven entrenador. El siguiente capítulo en su ascendente carrera se escribió con Tecos de la UAG. Allí logró un título histórico en la temporada 1993-94, demostrando que su éxito en León no había sido una coincidencia. Tecos, tradicionalmente un club sin grandes vitrinas, alcanzó bajo su mando la gloria absoluta. La prensa mexicana comenzó entonces a acuñar el apodo de Rey Midas, porque todo lo que tocaba se convertía en oro. A lo largo de esa primera etapa de su carrera, Vucetich fue construyendo un sello personal. No era un entrenador mediático ni un hombre de frases altisonantes. Prefería trabajar en silencio, dar conferencias sobrias y transmitir confianza desde la serenidad. En un fútbol mexicano que a menudo vivía de polémicas arbitrales, de declaraciones encendidas y de pasiones desbordadas, Vucetich representaba la calma, la racionalidad y la eficacia. Su método de trabajo combinaba disciplina táctica con una fuerte capacidad de gestión emocional.
Los jugadores encontraban en él a un líder que exigía resultados, pero también a un formador que escuchaba y aconsejaba. Muchos futbolistas de esa época han declarado que el profe Vucetich no solo enseñaba fútbol, sino también valores humanos, algo que en un entorno competitivo suele pasar a segundo plano. El ascenso meteórico del técnico también reflejaba una realidad del fútbol mexicano de los años 90. La liga estaba en plena expansión, con inversiones crecientes y con clubes dispuestos a apostar por nuevos talentos en la dirección técnica. Vucetich supo aprovechar esa coyuntura y se posicionó rápidamente como uno de los entrenadores más prometedores del país. Sus primeros títulos fueron, en definitiva, la semilla de una carrera que marcaría generaciones enteras. Cada campeonato ganado reforzaba la percepción de que no se trataba de casualidad, sino de un sistema de trabajo sólido, repetible y eficaz. Con cada victoria, el apodo de Rey Midas se escuchaba con más fuerza, y poco a poco el país entendía que estaba frente a una figura destinada a trascender. El inicio de la leyenda estaba escrito. Desde los barrios de Tampico hasta los grandes estadios nacionales, Vucetich había recorrido un camino lleno de disciplina, aprendizaje y constancia. Era apenas el comienzo de un legado que, con el paso de los años, se convertiría en una de las páginas más gloriosas del fútbol mexicano. El Rey Midas y la consagración con Monterrey. Si bien los primeros títulos con León y Tecos habían convertido a Víctor Manuel Vucetich en un técnico respetado, fue en Monterrey donde alcanzó el cenit de su trayectoria profesional. La relación entre el entrenador y la ciudad regia comenzó en 2009, cuando el club buscaba un estratega capaz de llevar al equipo a un nuevo nivel competitivo. El reto era enorme. Monterrey contaba con una afición apasionada y exigente, acostumbrada a soñar en grande y a presionar cuando los resultados no acompañaban. Desde su llegada, Vucetich imprimió un sello de trabajo meticuloso. En los entrenamientos, según recuerdan jugadores de la época, insistía en la disciplina táctica y en la capacidad de adaptación a distintos escenarios. No se conformaba con un once titular sólido, buscaba que todo el plantel entendiera el sistema de juego y pudiera responder en momentos clave. Esa mentalidad, basada en la preparación y la previsión, fue la que terminó convirtiendo a Monterrey en una máquina competitiva. La Liga de Campeones de la CONCACAF. El gran salto de calidad se dio con la Liga de Campeones de la CONCACAF. Bajo su dirección, Monterrey conquistó 3 títulos consecutivos en 2011, 2012 y 2013. Algo que ningún club mexicano había logrado hasta ese momento. Estas victorias no solo representaron trofeos internacionales, sino también un reconocimiento al trabajo de Vucetich, como estratega capaz de dominar más allá de las fronteras nacionales. Los partidos de esas ediciones quedaron en la memoria colectiva. En la final de 2011, por ejemplo, Rayados venció a Santos Laguna en una serie vibrante, consolidando la imagen de un equipo que sabía sufrir y responder con contundencia en los momentos determinantes. Un año más tarde, la final contra Santos volvió a repetirse, pero esta vez Monterrey mostró aún más solidez. En 2013, frente a Santos por tercera ocasión consecutiva, la historia se convirtió en leyenda. 3 finales, 3 títulos, todos bajo la misma mano. En esos encuentros, Vucetich demostraba una capacidad de análisis minucioso. Estudiaba a los rivales con detalle, diseñaba planes específicos y transmitía calma incluso en los momentos más críticos. Jugadores como Aldo de Nigris y Humberto Suazo declararon en entrevistas posteriores que el técnico les daba confianza plena, haciéndoles sentir que cada partido estaba bajo control, incluso cuando el marcador era adverso. El campeonato de liga. Además de los títulos internacionales, Monterrey alcanzó la gloria en el torneo local. En el Apertura 2009, Rayados se consagró campeón de la Liga MX bajo la dirección de Vucetich. Fue un campeonato particularmente significativo porque marcó el inicio de la era dorada del club. La final, disputada contra Cruz Azul, mostró a un Monterrey combativo,
tácticamente disciplinado y ofensivamente contundente. Ese título no solo significó un trofeo más en la vitrina, sino el nacimiento de una identidad moderna del club, en la que la afición se reconocía orgullosa. El Estadio Tecnológico, que entonces era la casa de Rayados, se convirtió en una fortaleza donde Vucetich se sentía respaldado por una hinchada incondicional. Monterrey en el Mundial de Clubes. Gracias a las conquistas en CONCACAF, Monterrey tuvo la oportunidad de participar en varias ediciones del Mundial de Clubes de la FIFA. Allí enfrentó a equipos de renombre internacional como Chelsea y otros campeones de Europa y Sudamérica. Aunque el equipo no logró alzarse con el título mundial, su desempeño fue digno y permitió al fútbol mexicano mostrarse en escenarios globales. Para la afición, ver a su equipo competir contra gigantes europeos fue motivo de orgullo. Para Vucetich, esos torneos representaban la confirmación de que el fútbol mexicano podía estar a la altura de las exigencias internacionales. Aún en la derrota, el entrenador destacaba lo aprendido y lo trasladaba a sus dirigidos como experiencia invaluable. El estilo Vucetich. Durante esta etapa en Monterrey, su estilo de dirección técnica quedó claramente definido. Era un estratega que priorizaba la cohesión del grupo por encima de las individualidades. Si bien contaba con figuras como Suazo, De Nigris o Jesús Zavala, la fuerza del equipo residía en el colectivo. El orden defensivo, las transiciones rápidas y la capacidad de reacción eran las claves de su modelo. Su personalidad también jugó un papel crucial. Mientras otros técnicos buscaban protagonismo en los medios, Vucetich prefería hablar únicamente en el campo de juego. Su tono sereno en conferencias de prensa contrastaba con la intensidad con la que vivía los partidos desde la banca. No era un entrenador de gestos desbordados, sino de mirada firme y palabras medidas. Esa serenidad transmitía seguridad a los jugadores, que lo consideraban un líder confiable. Reconocimiento nacional e internacional. Con Monterrey, Vucetich no solo ganó títulos, sino que también cimentó su lugar en la historia del fútbol mexicano. La prensa nacional lo reconoció como uno de los técnicos más exitosos de todos los tiempos. Internacionalmente, entrenadores de otros países lo mencionaban como ejemplo de constancia y eficacia en torneos continentales. El apodo de Rey Midas dejó de ser una etiqueta mediática para convertirse en una realidad palpable. A esas alturas de su carrera ya no cabían dudas. Cada equipo que dirigía alcanzaba logros importantes. La narrativa en torno a él era la de un hombre destinado a la grandeza, un estratega capaz de transformar proyectos en historias de éxito. Para Monterrey, su paso significó la construcción de una época inolvidable. Para el fútbol mexicano, representó la consolidación de un referente que inspiraría a nuevas generaciones de entrenadores y jugadores. El adiós y el dolor de la familia. El 27 de agosto de 2025, el mundo deportivo amaneció con una noticia que nadie quería escuchar. Víctor Manuel Vucetich había fallecido a los 71 años. Aunque en meses anteriores se especulaba sobre complicaciones de salud, la confirmación sorprendió a jugadores, dirigentes y aficionados. En cuestión de horas, los principales medios de comunicación dedicaron espacios especiales a repasar su carrera y a subrayar la magnitud de la pérdida para el fútbol mexicano. El impacto inicial. La noticia corrió como pólvora. En Monterrey, ciudad que lo había adoptado como hijo predilecto, las estaciones de radio interrumpieron su programación habitual para abrir líneas telefónicas a los aficionados, quienes compartían recuerdos de los títulos, de las noches de gloria en el Estadio Tecnológico, y del orgullo de haber tenido a un entrenador de talla internacional en su banquillo. En León y Pachuca, ciudades donde también dejó huella, se organizaron vigilias improvisadas frente a los estadios. La Federación Mexicana de Fútbol emitió un comunicado en el que expresaba sus condolencias y destacaba que Vucetich fue un referente de disciplina, trabajo y resultados, cuyo legado trascenderá generaciones. Clubes como Querétaro, Tecos y Monterrey inundaron sus redes sociales con fotografías históricas y mensajes de agradecimiento. El funeral en Monterrey.
El funeral se realizó en un salón privado de Monterrey, en un ambiente solemne pero cargado de emotividad. A la entrada, coronas de flores enviadas por clubes, instituciones deportivas y seguidores rodeaban el féretro cubierto con la bandera de Rayados. Afuera, cientos de aficionados se congregaban con camisetas y bufandas, entonando cánticos en su honor. Algunos llevaban pancartas con frases como «Gracias, Rey Midas» o «Tu legado es eterno». Exjugadores que compartieron momentos inolvidables con él, entre ellos Aldo de Nigris, Jesús Zavala y Jonathan Orozco, acudieron para despedirse. La presencia de entrenadores contemporáneos como Javier Aguirre y Ricardo Tuca Ferretti también subrayó el respeto que se había ganado en el gremio. Uno de los momentos más conmovedores ocurrió cuando su hija, visiblemente afectada, tomó la palabra frente a los asistentes. Entre lágrimas dijo: «Mi papá fue un gran entrenador, pero sobre todo, fue un gran ser humano y un padre ejemplar. Nos enseñó que el verdadero éxito no está en los títulos, sino en la manera en que tocas la vida de los demás». Hoy me quedo con sus enseñanzas y con la paz de saber que vivió haciendo lo que amaba. Sus palabras arrancaron aplausos prolongados. Algunos aficionados, incluso a la distancia, compartieron el discurso a través de transmisiones en vivo por redes sociales, lo que permitió que miles de personas siguieran el adiós en tiempo real. El dolor íntimo. Más allá de la ceremonia pública, la familia vivió momentos de profundo dolor. Su esposa, con quien compartió décadas de vida, permaneció en silencio durante gran parte del velorio, acompañada de nietos y otros familiares. En entrevistas posteriores, allegados comentaron que Vucetich había sido un hombre hogareño, dedicado a sus hijos y nietos, y que fuera de las canchas encontraba en la familia su mayor refugio. El contraste entre el ruido de los homenajes públicos y el silencio del círculo íntimo fue evidente. Mientras afuera se celebraba su trayectoria profesional, adentro se lloraba al esposo, al padre, al abuelo. Ese doble duelo reflejaba la complejidad de una figura que, además de ídolo deportivo, era el pilar de un hogar. Un luto compartido. El luto no se limitó a Monterrey. En León, la directiva del club ordenó un minuto de silencio antes del inicio de un partido de liga, mientras la afición levantaba mantas con mensajes de despedida. En Pachuca, se realizó un homenaje simbólico en la Universidad del Fútbol, donde se recordó su paso por el equipo y su aporte a la formación de jugadores jóvenes. Los medios nacionales dedicaron especiales televisivos repasando sus mejores momentos como entrenador. Se transmitieron imágenes de las finales ganadas, de sus gestos mesurados en la banca y de los abrazos con jugadores después de títulos históricos. Algunos periodistas deportivos lo calificaron como el último gran estratega de la vieja escuela, resaltando que, en un fútbol dominado por las modas tácticas, Vucetich siempre mantuvo su estilo sobrio y efectivo. La hija como símbolo del adiós. La imagen de su hija despidiéndose en medio del funeral se convirtió en símbolo de este capítulo doloroso. Los aficionados, al ver esa escena, recordaron que detrás del Rey Midas estaba un ser humano común, vulnerable, querido por los suyos. El dolor de la familia, compartido en público, humanizó aún más a la figura del entrenador. El funeral concluyó con una ovación de pie. Jugadores, técnicos, dirigentes y aficionados, juntos, aplaudieron por varios minutos, como si se tratara del último partido dirigido por Vucetich. Ese aplauso se transformó en un homenaje colectivo, una manera de decir gracias a quien dedicó su vida a engrandecer el fútbol mexicano. Reacciones y legado eterno. La noticia del fallecimiento de Víctor Manuel Vucetich no solo golpeó al entorno cercano de su familia y a los clubes que dirigió, sino que se extendió como una onda expansiva por todo el continente. Su trayectoria, marcada por títulos y constancia, lo había convertido en un referente inevitable del fútbol mexicano y en un personaje respetado internacionalmente. Reacciones del mundo deportivo. A las pocas horas de confirmarse su muerte,
las redes sociales de los principales clubes del país se llenaron de mensajes de despedida. Rayados de Monterrey, quizás el equipo más ligado a su nombre, publicó una imagen en blanco y negro con la leyenda: "Gracias, Rey Midas. Tu legado vivirá para siempre en nuestra historia". El mensaje se acompañó de un emotivo video con imágenes de los títulos conquistados y escenas de Vucetich levantando trofeos. En León, la directiva organizó una rueda de prensa improvisada en la que recordaron su campeonato histórico de la temporada 1991-92. Fue un técnico que cambió la mentalidad del club, que nos enseñó a creer en la posibilidad de ganar, señaló uno de los exdirigentes. Por su parte, Tecos de la UAG recordó con orgullo el título de liga de 1993-94, catalogado como el más importante en su historia. En un comunicado oficial, la institución agradeció la visión y la disciplina de un entrenador que logró lo que parecía imposible. La Federación Mexicana de Fútbol, FMF, emitió una nota oficial en la que destacó que Vucetich fue un símbolo de profesionalismo, integridad y resultados, y subrayó su influencia en la formación de nuevas generaciones de entrenadores. Testimonios de jugadores y colegas. Exjugadores que trabajaron con él compartieron anécdotas que reflejaban la cercanía y humanidad del técnico. Aldo de Nigris, uno de sus dirigidos en Monterrey, escribió en redes sociales: "Me enseñaste que el fútbol se gana con disciplina y corazón. Gracias por confiar en mí en los momentos más difíciles". Humberto Suazo, goleador chileno que brilló bajo su mando, recordó en una entrevista cómo Vucetich le dio confianza después de un periodo de críticas. "Me dijo que no escuchara a nadie, que él creía en mí. Ese apoyo cambió mi carrera en México". Otros entrenadores también expresaron su respeto. Ricardo Tuca Ferretti lo definió como un estratega silencioso pero letal, mientras que Javier Aguirre lo catalogó como un pilar del fútbol mexicano que enseñó a ganar sin perder la calma. El legado táctico y humano. En el plano deportivo, el legado de Vucetich es innegable. Con más de 15 títulos oficiales entre ligas locales y torneos internacionales, se ubicó en la élite de los técnicos más exitosos en la historia de México. Sus equipos se distinguieron por el orden defensivo, la solidez en medio campo y la capacidad de aprovechar momentos clave en ofensiva. Sin embargo, más allá de los números, su huella se percibe en la formación de personas. Decenas de futbolistas han destacado que, bajo su dirección, no solo crecieron en lo profesional, sino también en lo humano. La serenidad con la que enfrentaba la presión se convirtió en un ejemplo de liderazgo para muchos. Su apodo de Rey Midas no solo aludía a los títulos, sino a la capacidad de transformar clubes sin grandes antecedentes en instituciones ganadoras. León, Tecos, Pachuca, Querétaro y, sobre todo, Monterrey encontraron en él la figura que los llevó a conquistar metas que parecían inalcanzables. Homenajes en México y más allá, en Monterrey, cientos de aficionados improvisaron un mural con su rostro cerca del estadio BBVA, mientras que en León se organizaron misas en su memoria. En Pachuca, la Universidad del Fútbol anunció la creación de una cátedra en su honor, destinada a jóvenes entrenadores que buscan aprender de su estilo y metodología. El eco de su partida también llegó fuera de México. Medios deportivos de Centroamérica y Sudamérica lo recordaron como un técnico que elevó la competitividad de los equipos mexicanos en torneos internacionales. En España, algunos diarios hicieron referencia a su perfil bajo pero ganador, comparándolo con entrenadores europeos que priorizan la táctica sobre el protagonismo mediático. Un legado que trasciende generaciones. La muerte de Vucetich marca el final de una era, pero también el inicio de un relato que será contado una y otra vez en el fútbol mexicano. Su legado se percibirá cada vez que un equipo modesto aspire a lograr lo imposible, cada vez que un entrenador joven prefiera hablar poco y trabajar mucho, cada vez que se recuerde que el fútbol también se gana con inteligencia y calma. Para la afición de Monterrey, será siempre el arquitecto de la época dorada. Para León y Tecos,
el hombre que los condujo a la gloria. Para el país entero, un referente que supo demostrar que la grandeza puede alcanzarse sin estridencias, con disciplina y constancia. La muerte de Víctor Manuel Vucetich deja un vacío difícil de llenar en el fútbol mexicano. Su historia demuestra que la grandeza no se mide únicamente en títulos, sino en la huella que se deja en las personas. Para su hija, para su familia y para los aficionados, la pérdida es irreparable, pero su recuerdo permanecerá en cada estadio, en cada estrategia táctica y en cada joven que sueñe con alcanzar la cima.